Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su espacio de NP Noticias de la tarde. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es lunes 16 de octubre del año 2017. Los saludamos con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas. De verdad, muchísimas gracias. Pues mire usted que ya se terminó el registro de los candidatos independientes y pues parece ser que pues hubo una gran cantidad de personas que se registraron. Ya son prácticamente pues aspirantes, digamos así, porque ellos tendrán que reunir una gran cantidad de firmas, aproximadamente 1 millón. Y bueno, el INE avala a Armando Ríos Peter, senador del PRD que pidió licencia, a Margarita Zavala, la esposa del nefasto Felipe Calderón Hinojosa, y a Pedro Ferriz de Con, quien es un periodista ampliamente conocido. Y llama la atención también el registro de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, pues persona que es de allá de Las Margaritas en Chiapas, una indígena de estos pueblos que buscará la unidad con los mexicanos, dice ella, rumbo a la elección presidencial. A partir de hoy, pues prácticamente pues los aspirantes podrán iniciar la recolección de 866,593 firmas de apoyo ciudadano. Margarita Zavala, la expanista, que usted debe de saber que fue prácticamente pues echada o corrida, o se corrió solita, porque esto de las traiciones y que vive el interior del PAN no es algo nuevo. Ya le explicaré la fama que se carga también el señor Felipe Calderón. También él en su momento, un dirigente nacional, se tuvo que ir del partido Acción Nacional. Margarita Zavala argumentó que no había diálogo, que no había consenso, que no estaba el piso parejo. El caso es que ella quería ser la candidata a la de a fuerzas por el PAN. Ahora se sabe que todo esto ha sido una verdadera estrategia del PRI junto con Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala para descarrilar al PAN, para descarrilar a Ricardo Anaya, dirigente que ha dado la batalla, que ha dado la pelea al interior de su partido, interna y externamente, y que desde luego, como todo dirigente, está sujeto al escrutinio, y más ahora cuando ha salido que se ha creado una comisión de investigación al interior de la Cámara de Diputados para investigar la inmensa fortuna de este panista, que ha dicho también que esa fortuna simple y sencillamente es de su esposa y de sus suegros. No dude usted que dentro de todo esto también, pues ya sabe usted cómo son los políticos, agarran como si fuera de ellos cuando ocupan un cargo público o cuando son
funcionarios públicos. Piensan que es dinero que les pertenece y realmente creo que esto no debe de ser así. Desafortunadamente, repito, que dentro de todo esto también, repito que pues esto se está dando allá en la dirigencia nacional. Pero antes déjeme decirle que aquí en nuestro país, los candidatos independientes que se registraron, estamos hablando de más de 85 candidatos. La expanista, junto con Armando Ríos Peter y Pedro Ferriz de Con, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco también, que fue el único, que ha sido el primer gobernador, digamos, apartidista, es gobernador de Nuevo León, también se registró, para que usted lo sepa. Son los más conocidos, digamos así, ¿no? Lo que es Armando Río Peter y lo que es Margarita Zavala y Pedro Ferriz de Con, pues son los más conocidos, amigos cibernautas. Bueno, mire, a partir de mañana, o sea, a partir de, digamos, de hoy, ya, a partir de hoy, los aspirantes podrán iniciar la recolección de 866.593 firmas de apoyo ciudadano, las cuales les permitirán alcanzar el registro de candidatos sin partido a la presidencia de la República. Llama la atención que dentro de estos candidatos, pues sí, se ha dicho que se buscarán desacreditar las candidaturas independientes, como lo dice Pedro Ferriz de Con, porque él dice que ya se inscribieron muchos expanistas, expriistas, experredistas, y ahora se mofan, dice Pedro Ferriz de Con, del alto número de inscritos. Imagínese usted la enorme cantidad de personas que buscan la candidatura independiente. Todo esto, pues la verdad, genera una incertidumbre realmente de las opciones que se tienen dentro de los candidatos independientes, y que seguramente producirá un hartazgo y una enorme decepción lo que está sucediendo. Pero llama la atención el hecho de que María de Jesús Patricio, esta mujer indígena, esta aspirante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a la candidatura independiente para 2018, llama la atención su registro de María de Jesús Patricio Martínez, quien aseguró en el arranque de su gira en Las Margaritas, allá en Chiapas, que es la hora de los pueblos de unirse y de luchar. La mujer indígena se reunió en la comunidad de Guadalupe Tepeyac con la Junta de Buen Gobierno, así como con las bases del Ejército Zapatista, y aseguró que la lucha que emprenderá ella en conjunto con los pueblos indígenas buscará la unidad con los mexicanos. Bueno, así están las cosas. Margarita Zavala dice que ya recibió su constancia de aspirante a candidata independiente. Con tu firma empieza el camino al futuro que queremos para México. La verdad que no nos halaga mucho lo de Margarita Zavala, conociendo la trayectoria de su marido, conociendo el desastre de gobierno que hizo su marido, pues la verdad no nos convence mucho esta señora, que seguramente trae un acuerdo junto con su marido y el PRI para pues restarle votos al Frente Ciudadano, que integra el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. La verdad no nos convence esta gris mujer que únicamente llegó a la presidencia de la República a ser una figura decorativa, sin haber hecho algo a favor del pueblo mexicano,
que esperaba mucho de ella. Desgraciadamente esta señora, pues en su ambiciosa, pues digamos, deseos, en sus ambiciosos deseos de querer ser candidata a la presidencia de la República, renunció al Partido Acción Nacional, que le dio poder y riqueza, que junto con su marido llegaron a la presidencia de la República para hacer de este país un verdadero desastre. Pues renunció con el único fin, hoy se sabe, con el único fin de dividir los votos que irían rumbo al Partido Acción Nacional. Y desde luego esto también permite pues darle un alivio, o depende cómo se vea, al candidato Andrés Manuel López Obrador, que ve esta ruptura como algo que le puede beneficiar a él, para que esta división pues le favorezca en la elección del próximo año. Desde luego esta ruptura también divide el voto, y muchos posiblemente en lugar de votar también por Morena, pues vayan a votar por una candidata independiente. No ganará la presidencia de la República Margarita Zavala, desde este momento lo podemos decir, pero pues sí, en algo afectará tanto al Frente Ciudadano como al partido de Andrés Manuel López Obrador, y en algo ayudará al Partido Revolucionario Institucional. No se duda que sea este un acuerdo, amigos cibernautas. Y bueno, ella habla de una traición, ella habla de que Ricardo Anaya se apoderó del partido, pero todos los dirigentes lo hacen. Todavía se recuerda a su propio Marino, este despreciable sujeto que fue presidente de la República, cuando se apoderó del partido, no dejó llegar a Ernesto Rufo Appel, que quería ser el dirigente nacional del PAN, había sido gobernador de Baja California, lo engañó, y recuerdo que, si no mal recuerdo, puso a este dirigente, no recuerdo, pero creo que fue Germán Martínez Cázares, o otro joven dirigente del PAN, en un momento me voy a acordar de su nombre, pero en aquella ocasión, creo que no fue Germán Martínez Cázares, creo que fue otro, creo que la estrepitosa derrota, ya me acordé más o menos, la estrepitosa derrota aquella en la que Germán Martínez Cázares fue el dirigente nacional, provocó su caída de la dirigencia nacional, y este señor Felipe Calderón impuso a otro dirigente, que en este momento se me va el nombre, joven él, pero lo impuso, y provocó que el señor Ernesto Rufo Appel pues se hiciera a un lado, y él impuso a otro candidato. Luego, posteriormente, Manuel Espino fue dirigente nacional también del PAN, y pues tuvo muchas diferencias con el propio Calderón, y pues también tuvo que irse de la dirigencia nacional definitivamente, también renunció, y eso fue provocado por el señor Felipe Calderón Hinojosa, quien se apoderó del Partido Acción Nacional siendo presidente de la República. Así que lo que dice Margarita Zavala con respecto a que Ricardo Anaya se apoderó totalmente del partido, todos lo han hecho. Su marido, Felipe Calderón, lo hizo, tuvo que renunciar Manuel Espino, y la verdad que sí, fue algo, un momento crítico dentro del partido, al provocar Felipe Calderón la salida de Manuel Espino. No recuerdo el nombre de este dirigente joven que estuvo involucrado, incluso era el director jurídico de Petróleos Mexicanos, y luego fue jefe de la oficina de la presidencia con Felipe Calderón Hinojosa, estuvo involucrado
aquí en Coatzacoalcos, cuando fue director jurídico de Pemex, con los más de 300 millones de pesos del traslado de dominio de las paraestatales que existen aquí, como son los complejos petroquímicos. No recuerdo bien su nombre, ojalá mi auxiliar ahí me lo proporcionara. Fue director jurídico de Petróleos Mexicanos, fue jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Él operó junto con el exalcalde de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, Marcelo Montiel, para que Petróleos Mexicanos le pagara al ayuntamiento más de 300 millones de pesos, que al final no fueron a dar a las arcas municipales de aquí de Coatzacoalcos, sino que ese dinero desapareció, e incluso ahí también estuvo involucrado el propio Tony Macías, quien fue suegro o es suegro del exgobernador, el corrupto Javier Duarte de Ochoa, que hoy está en la cárcel allá de la Ciudad de México. Así que Felipe Calderón Hinojosa también tiene una larga cola, también se apoderó del partido, y ahí provocó la salida de Manuel Espino. Este dirigente nacional, después de Germán Martínez Cázares, fue impuesto por Felipe Calderón Hinojosa, fue jefe de la oficina de la Presidencia de la República, lo impuso como dirigente nacional, haciendo a un lado a Ernesto Rufo Appel, quien había sido dirigente del Partido Acción Nacional. Así que Margarita Zavala debe de saber que también su esposo Felipe Calderón en su momento se apoderó del Partido Acción Nacional. Así que no nos venga a llorar, así que no venga a decir que la traicionaron dentro del Partido Acción Nacional, porque ella fue parte de la traición de su marido, que le hizo al Partido Acción Nacional hace varios años, cuando Felipe Calderón fue presidente de la República, amigos cibernautas. No nos venga con eso ahora esta señora, porque sabemos que ella también tuvo mucho que ver en la salida de Manuel Espino, así como hoy ella ha salido de la dirigencia nacional, o más bien dicho, ha renunciado al Partido Acción Nacional. En temas, de lo que es los candidatos independientes, pues parece que todo está dicho. Hay muchos involucrados en estas candidaturas independientes, que simple y sencillamente, pues la verdad, pues parece ser que están condenados al fracaso, porque la verdad son demasiados también. Está tan flexible. Fíjese que astuto el gobierno, que ha permitido todo esto para restar una enorme cantidad de votos, porque pues muchos, yo supongo, de esos 85 registrados, ¿cuántos de ellos serán candidatos? Póngale usted bajita la mano, póngale así muy bajita, póngale unos 10 que reúnan las 866,593 firmas. Póngale usted unos 10, aunado a cuántos candidatos. A ver, vamos a poner a José Antonio Meade, vamos a poner a Andrés Manuel López Obrador, vamos a poner a un Rafael Moreno Valle o a un Ricardo Anaya, ¿no? Acuérdense que este Frente Ciudadano va a sacar al candidato a la presidencia y seguramente será panista, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Qué otros dentro del PRI? José Antonio Meade, pero seguramente va en alianza con el Partido Verde, con el Partido Encuentro Social, que por cierto el Partido Encuentro Social ha dicho que le quiere ofrecer la candidatura a Margarita Zavala, pero ya sabemos que el Partido Encuentro Social es aliado del gobierno federal, ¿no? Eso ya lo conocemos, ya lo sabemos. Y pues la verdad, 10 candidatos más
¿Cuántos más le gustan? Unos, ya dijimos, Andrés Manuel López Obrador, el de Frente Ciudadano, que puede ser Anaya o Rafael Moreno Valle, del PRI José Antonio Meade, tres que son los más importantes, y pues la verdad, junto con otros 10 candidatos independientes, pues la verdad sí va a ser enorme todo esto, y seguramente llevará al hartazgo a mucha gente, que simple y sencillamente pues no creo que no creo que la gente pues esté muy contenta de ver tantos y tantos candidatos. Hablamos de más de 3,000 cargos que estarán en juego el próximo año, entre gobernadores, ediles, diputados locales, senadores, diputados federales y el de la presidencia de la República. Un sinfín de cargos políticos de elección popular, que la verdad estamos tan cansados de todo ello, y pues la verdad quién sabe cómo nos vaya a ir, porque pues son muchísimos los candidatos que habrán de estar en juego el próximo año. Vamos a ver qué tanto más viene de todo esto, pero sí es demasiado. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir hablando de este tema que es tan importante. Regresamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Les comentaba yo el asunto de la traición también que en su momento llevó a cabo Felipe Calderón cuando expulsó a Manuel Espino y cuando también traicionó al propio Ernesto Rufo Appel, cuando Germán Martínez Cázares había pues sufrido una estrepitosa derrota en las elecciones federales. Ernesto Rufo Appel quiso ser el dirigente nacional del PAN. Para eso ya había expulsado Felipe Calderón, había corrido prácticamente a Manuel Espino, quien renunció al PAN, y una tarde noche le habla Ernesto Rufo al presidente de la República, incluso se dice que se reunió con él y le dijo que el exgobernador le dijo que él tenía intenciones de ser el dirigente nacional de su partido, y este señor Felipe Calderón, siendo presidente, le dijo: no, pues sí, estoy valorándolos a todos. César Nava, que es el nombre del que yo quería acordarme, que estuvo involucrado en los más de 300 millones de pesos que dio Petróleos Mexicanos al ayuntamiento de Coatzacoalcos, siendo presidente municipal Marcelo Montiel, y que posteriormente César Nava llegó a ser el jefe de la oficina de la presidencia de la República. Transfirió al ayuntamiento de Coatzacoalcos esa cantidad que desapareció y en la que incluso también estuvo involucrado Tony Macías, le decía yo hace un momento, suegro de Javier Duarte de Ochoa. El caso es de que decíamos que Margarita Zavala habla de traiciones, pero Felipe Calderón, su marido, también corrió a Manuel Espino, tuvo que renunciar como ella hoy renunció cuando dice que Ricardo Anaya se ha apoderado de ese partido del PAN. El caso es de que en aquella ocasión Ernesto Rufo quiso ser el dirigente nacional del PAN, habló con el presidente, le dijo que sí, y al final Felipe Calderón impuso a César Nava como dirigente nacional de su partido, traicionando nuevamente al propio Ernesto Rufo Appel, que ahora dice que Felipe Calderón y el PRI, especialmente el grupo que tiene su sede en Atlacomulco, han estado aliados desde hace mucho tiempo, afirma el senador, porque Ernesto Rufo actualmente es senador panista, y asegura que los incondicionales del expresidente, a quienes tilda de traidores, estos senadores que están ahí en la Cámara Alta, como Roberto Gil Suar, como el señor Lavalle, como Javier Lozano, Ernesto Cordero, son sus incondicionales y traidores, dice Ernesto Rufo Appel. Dice que estos, junto con el PRI, forman el PRIAN, un grupo que favoreció a Enrique Peña Nieto en las elecciones del 2012. Dice que ahora, cuando el priismo se ve perdiendo rumbo a las elecciones del 2018, Margarita Zavala renuncia al PAN y anuncia su intención de ser candidata independiente, aunque ella, dice Ernesto Rufo Appel, podría ser el plan B del tricolor. En todo caso, el hecho es la derrota absoluta de Calderón, afirma Ernesto Rufo Appel. Es la derrota absoluta de Felipe Calderón, lo dice el senador panista Ernesto Rufo Appel. Eso es lo que yo les quería comentar con respecto a que Margarita Zavala se viene quejando de la traición que ha sufrido, de que Ricardo Anaya se ha apoderado del partido. Todos los dirigentes y los líderes han hecho lo mismo a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional. Calderón fue el claro ejemplo de la traición a panistas de renombre, a gente que realmente había puesto en otro nivel al PAN. Y déjeme decirle que Ernesto Rufo Appel fue el primer gobernador panista en la era o en la época o en la etapa de Carlos Salinas de Gortari. Así de ese tamaño. Bueno, ya quedando aclarado ese asunto de César Nava, quien también ahí jugó algo chueco, componendas, corrupción enorme de miles de millones de pesos que al final nada más se reflejaron en 300 millones de pesos
que según fueron a dar al ayuntamiento de Coatzacoalcos cuando Marcelo Montiel era presidente municipal, pero que nunca aparecieron, así de ese tamaño. Y César Nava, el director jurídico de Pemex y a la postre jefe de la oficina de la presidencia, tuvieron mucho que ver en toda esta trama de complicidades y de corrupción. Bueno, aquí en el estado de Veracruz, el fiscal de las paellas, Jorge Winkler, dice que los feminicidios no son muchos, pese al reclamo de los grupos que han pedido la alerta de género. El fiscal general Jorge Winkler reveló que los datos sobre feminicidio en Veracruz con los que cuenta la Fiscalía General no son los mismos que han expresado los grupos de feministas en medios de comunicación, sino que son mucho menos. ¿Qué sucede? Dice, toda muerte de una mujer es un hecho cruel, pero nuestra legislación penal establece que para que pueda considerar como feminicidio, tiene que encuadrar en una de las hipótesis que señala la norma. Para ello, insistió en que no todas las muertes de mujeres son catalogadas como feminicidios. No obstante, en Veracruz es el estado de la República en donde tiene el mayor número de hipótesis que una muerte se cataloga como feminicidio, abundó el fiscal general. Es lo que dice Jorge Winkler, que no es como dicen y que no, pues definitivamente no es así. Bueno, pues a ver qué dicen los grupos feministas de lo que dice este señor, que minimiza los hechos de feminicidio, de muertes de mujeres. Es lo que dice Jorge Winkler. Bueno, le quiero comentar lo siguiente, amigos cibernautas. Hubo un desalojo a un grupo de manifestantes que bloqueaban pues la autopista Veracruz-México a la altura de Nogales. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ahí quemaron patrullas, ahí hubo un bloqueo en esta autopista, en donde pues incluso pues estuvo el enfrentamiento muy fuerte, y ahí la Secretaría de Seguridad Pública pues hubo una arremetida de la Secretaría de Seguridad Pública para pues desbloquear o disipar o quitar este bloqueo. Habitantes de la zona centro de Veracruz se enfrentaron con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, bloquearon la autopista Orizaba-Puebla e incendiaron vehículos oficiales. Al menos dos camionetas de la Policía Estatal ardieron sobre la autopista hasta que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lograron liberarla. Resultado de la movilización, al menos 10 policías estatales habrían sido retenidos por manifestantes y más tarde rescatados tras el desalojo a cargo de fuerzas preventivas. El gobierno de Veracruz responsabilizó a la Coordinación Nacional de Artesanos y Comerciantes de Sinapiac y los acusó de ser responsables de robo de combustible, asalto a ferrocarriles y extorsión de empresarios en la zona centro de Veracruz. Esta organización delictiva está identificada como la responsable de asaltos al ferrocarril en la zona de Aculcingo, límites con Puebla, y de participar en robo de combustibles, señala un comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública. Un centenar de antimotines por tierra y aire desplegaron un operativo para disuadir a un número similar de civiles que por segunda ocasión intentaron cerrar el tramo de la autopista Puebla-Veracruz a la altura de la congregación de La Balestra. Pues esto es lo que se vivió pues ayer, la respuesta de pobladores
se debió tras la detención en el primer bloqueo. Hubo dos bloqueos, ¿no? La segunda se debió a la detención de varios de ellos, de estos habitantes de esta zona, pues que tenían bloqueada pues la autopista. La autoridad dice que son responsables pues de los asaltos al ferrocarril y de robo de combustible. Hay un comunicado también de un periodista, Luis Miguel López Mena, que le escribe al gobernador. Dice que las acciones de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron en contra de un grupo de la Sierra de Zongolica que presuntamente comete acciones delictivas, y dice que la falta de diálogo de los funcionarios de la Coordinación de Política Regional de la Secretaría de Gobierno, que debe de estar más a la altura de su administración, que busca el bien de los veracruzanos. Dice este reportero que le tocó estar ahí, que soy testigo, dice, de lo ocurrido. No había más integrantes de los medios de comunicación, pero me atrevo hoy a redactar esto para reiterar la fragilidad de la prensa en Veracruz, donde se corre riesgo de ejercer la profesión. Dice este señor que pues vivió momentos de angustia, de temor, sacó su identificación y su gafete. El policía, él se identificó con la policía, lo leyó, me dijo tírate al suelo, luego llegó otro elemento y me apuntó en la cabeza con su arma, y pues inmediatamente le dijo uno de ellos al otro que era de la prensa, y pues ya en el suelo tirado se fueron retirando los elementos, pues a unos metros ardían las dos patrullas. Me dijo el policía, espera que se calme y te vas. Las patrullas seguían pasando y pedí me auxiliaran, pero nadie atendió mi petición. Después de 20 minutos tirado, todo se calmó y salí caminando apresuradamente. Entré a Balestra, había gente en crisis, coches destruidos, mujeres llorando. Caminé por la carretera en la autopista por más de un kilómetro, mis manos temblaban y ya no quise grabar ni sacar fotos. Llegué hasta Orizaba, dice este reportero, que estuvo ahí en esos momentos del desalojo, de la quema de patrullas, de la intensa movilización policíaca, de la detención de varios pobladores de ahí, y pues de un sinfín de agresiones de ambas partes, que pues vivió momentos de terror, puesto que a él le tocó estar en ese momento. Él caminó hasta Orizaba, y bueno, dice él que solo con la idea de dar a conocer el riesgo que enfrenta la prensa en Veracruz y en México. El caso es que él tuvo ahí desafortunadamente a punto de perder la vida también, que da a conocer pues en síntesis que es un grave riesgo ejercer el periodismo en el estado de Veracruz, y le pide al gobernador que pues los funcionarios de la coordinación de la política regional de la Secretaría de Gobierno deben de estar más a la altura de su administración, deben de informar mejor, deben de buscar más diálogo, deben de buscar salidas alternas a este tipo de situaciones, porque independientemente de lo que suceda ahí, pueden suceder desgracias como la que estuvo a punto de suceder, cuando los funcionarios de gobernación pues no pasan bien la información, cuando no buscan los canales adecuados de mediación para lograr desbloquear alguna carretera o algún conflicto social. Este es el grave problema que enfrenta Veracruz. Lo vemos aquí en la zona sur también, lo vemos en la zona norte, lo vemos en la zona centro, donde en muchas ocasiones los funcionarios de política regional no tienen las capacidades suficientes de diálogo, de negociación, de conciliación, y deriva en muchos casos a serios enfrentamientos que pueden traer en muchas ocasiones la muerte de personas, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente en la recta final. No se vayan, amigos cibernautas. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya en la recta final de nuestro programa, pues de mal en peor, ¿no? Seguimos aquí en el sur de Veracruz. Olvídese de de la inseguridad, ya esto ya se volvió ya el pan nuestro de cada día. Nos hemos mal acostumbrado ya a la ola de violencia que tenemos aquí en la zona sur. Muy mal, que nuestro gobernador, este señor que nos vendió falsas esperanzas, que nos pintó un panorama muy distinto, que nos trazó un programa pues muy digamos fantasioso, que no se ha concretado en ningún aspecto, que vociferó y dijo tantas y tantas sandeces en contra del gobierno, tantas cosas que dijo para ganarse al electorado y para terminar siendo igual. El sur del estado de Veracruz, en materia de inseguridad, en materia de infraestructura y de obras carreteras, está de lo peor. Si no me cree usted, dese una vuelta por acá, si nos ven por otro lado, en la zona norte o en la zona centro, que también sé que tienen sus gravísimos problemas de carreteras, pero aquí tenemos esta zona industrial importantísima, donde se mueven productos. Pues no, la carretera Coaxa-Minatitlán, Minatitlán-Coaxacualcos, está una verdadera porquería. Carreteras totalmente olvidadas totalmente, como la de Coaxacualcos, Minatitlán, repito, como las carreteras de Ixhuatlán, y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en algunos tramos donde ellos deben de entrar tampoco escuchan ni responden. En pésimas condiciones se encuentran las carreteras que comunican al sur del estado, debido a que la rehabilitación y la construcción de estas vías de escape quedaron inconclusas y suspendidas por el gobierno del estado desde el año 2015. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, a cargo de John Rementería del Puerto, panista, pues no ha hecho nada. En el año 2014 se comprometió a través de varias minutas a realizar la pavimentación con concreto hidráulico de 4 kilómetros del tramo carretero Congregación del Chapo, Ejido El Túnel, y solo pavimentaron 2 kilómetros en el 2015, quedando pendiente la mitad de la obra, que a esta fecha se encuentra en pésimas condiciones. Y si usted viera las que tenemos aquí de Coaxacualcos a Minatitlán en el tramo de Las Matas, señor John Rementería del Puerto, si no mal recuerdo, o Yulén, así se llama, el señor titular de Obra Pública del Estado, son una vergüenza, y ustedes andan constantemente, pues cuando vienen algún asunto por acá, cuando es que se acuerdan de venir, pues de verdad nos da vergüenza decir que ya no tenemos palabras para hacerles entender de qué forma nos escucharan, para que arreglaran ustedes estas carreteras tan pésimas que han ocasionado una serie de accidentes y muertes, incluso en la zona sur del estado de Veracruz. Ojalá y usted, señor Miguel Ángel Yunes Linares, de todos esos recursos que dice que recuperó de los duartistas, invirtiera un poco aquí en las carreteras del sur de Veracruz, porque están para llorar, son una vergüenza, y usted, señor gobernador, dijo que esto lo iba a arreglar. Si no puede con el paquete, señor Miguel Ángel Yunes Linares, renuncie, de verdad se lo vamos a agradecer. Tendría más valor su renuncia que seguir soportando nosotros todos los días estas pésimas carreteras que están para llorar. De verdad son una vergüenza. El sur del estado de Veracruz se encuentra olvidado en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de infraestructura carretera, en materia de obra pública. No hay nada. Estamos olvidados totalmente por este gobierno del cambio que nos vendió falsas esperanzas. Así están las cosas,
amigos cibernautas, de verdad nos da muchísimo coraje que sigamos a un año de la entrada en funciones de este gobierno del cambio, que sigamos teniendo estas carreteras tan feas, con enormes cráteres que ocasionan enormes accidentes, enormes pérdidas económicas en el sector industrial, en el sector comercial y desde luego en los bolsillos de quienes tenemos que transitar en estas carreteras, que nos ocasionan ponchaduras y que hay desperfectos en los vehículos que ahí transitan o que por ahí transitamos. La carretera de Coatzacoalcos-Minatitlán tramo Las Matas está terrible, totalmente devastada, totalmente destruida, y no hay dependencia alguna que se haga cargo de esta enorme inseguridad que provoca el ir por estas carreteras, porque en cualquier momento caes en un bache de estos y te sales de la carretera, te matas o sufres algún grave daño físico. De verdad es lamentable que este gobernador hasta ahora no se sienta el cambio que él prometió. A ver qué más sucede, a ver si no hay más muertes que lamentar, y entonces sí, vamos a ver qué hace usted, señor gobernador. Bueno, ahí la dejamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan ustedes un excelente lunes, una excelente tarde, un buen inicio de semana. Gracias, nos vemos aquí el día de mañana. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.